Buenas noches. Vamos a seguir con la clase. Luis está por ahí. Bien, disculpen, es que aquí tengo un problemita aquí para seguir con los videos que teníamos, que no los encuentro aquí en la máquina, que me dice que ya no está el video disponible. Esperemos que por aquí lo tenga Luis. Sí, Luis. Sí, ahorita lo buscamos. Vale, gracias. Ya se encontró el chat, yo te voy a presentar. Ahí está. Con los sistemas económicos, ¿vale? Para situaros primero un poco, deciros dónde estamos exactamente, ¿bien? Dentro del tema, mirad, este es el PowerPoint que tenéis subido en el aula virtual. Os recuerdo que el tema tenía estos apartados, hemos visto ya el de las posibilidades de producción, hemos visto ya el crecimiento económico y el que vamos a ver ahora es este, el de los sistemas económicos, ¿vale? Que es el que voy a explicar yo en estos vídeos que os voy a subir. Bien. Y además es como veréis, el tercer punto que tenemos aquí en el PowerPoint, en la presentación que tenéis en el aula virtual, ¿vale? Bien, antes de empezar, tenemos que tener claro qué es un sistema económico. Como recordáis, porque os lo he dicho un millón de veces, en una economía, en un país o en la región de Murcia o donde sea, pongamos un país como España, tenemos unos recursos limitados, tenemos la tierra que tenemos, el capital que tenemos y los trabajadores que tenemos, y eso es lo que hay. Ahora mismo son recursos limitados. Y sin embargo, como también sabéis, que también hemos visto, las necesidades del país son infinitas, son ilimitadas. Por tanto, de alguna manera vamos a tener que seleccionar, con esa escasez que tenemos, tendremos que seleccionar qué productos
o qué bienes, qué servicios producimos y cuáles no, a cuáles renunciamos, acordados de coste de oportunidad. Y además sabemos que como solamente vamos a producir algunas cosas y en cantidades limitadas, no va a haber de todo para todos. Tendremos que ver quién va a tener, quién no va a tener y quién va a tener qué. Y acordaos también que cuando hablábamos de tecnologías, decíamos que un mismo bien, un mismo producto se puede hacer de distintas maneras. No sé si recordaréis el ejemplo que yo ponía en clase a la hora de hacer zapatos. Lo podemos hacer de forma artesanal, con mano de obra, con gente que está ahí trabajando, recortando, pegando, cosiendo, o podemos hacer de una forma más mecánica, comprando una super máquina chulísima, maravillosa, que simplemente con un empleado que le da el botón y que vigila la máquina puede hacer un montón de zapatos, por ejemplo. Entonces habrá que decidir y dar respuesta a una serie de preguntas. Bien, pues el sistema económico va a ser la organización que dé respuesta a esas preguntas y que vea qué hacemos con esos recursos escasos, qué necesidades satisfacemos, quién se va a quedar dentro y fuera en esa satisfacción de necesidades y cómo lo vamos a producir. Bien, aquí por eso os pongo, o os pone la presentación, que un sistema económico es la forma de organizar una sociedad para satisfacer esas necesidades con recursos escasos y además va a decir cómo se reparte, ¿vale? Fórmulas de reparto para la población. Bien, para eso todos los sistemas económicos tienen que responder a 3 preguntas. Esas 3 preguntas son ¿qué producir?, ¿cómo producir? Y ¿para quién producir? El libro, aunque nombra estas preguntas, no estructura el desarrollo de los 3 sistemas económicos dando respuesta a estas preguntas. Vais a ver que lo que yo os he puesto en el PowerPoint no coincide exactamente con la forma, con la redacción y con la estructura que viene en el libro. Pero si lo leéis vais a ver que es lo mismo. Cada uno que se lo estudie por donde más fácil les resulte. Yo creo que con el qué, cómo y para quién os va a resultar más sencillo, ¿vale? Así que, como digo, cada sistema económico, cada forma de organizar los recursos y la producción de un país tiene que dar respuesta a 3 preguntas. Los 3 problemas que ha de resolver son, mirad, ahí lo tenéis, qué producir, cómo y para quién producir. ¿Qué producir? ¿Vale? Mirad, aquí en los ejemplos se ve muy clarito. ¿Qué producimos en este país? Por ejemplo, en España. ¿Producimos coches, automóviles o alimentos? ¿Y en qué cantidad? ¿Pocos, de gama alta o muchos que sean muy baratos? ¿O producimos más agrícolas y menos industriales? Bueno, habrá que ver qué se produce. Ya sabemos que todo no lo podemos producir. Mirad aquí. En el cómo producir. ¿Cómo producir? Lo hacemos con más máquinas, con más trabajadores, con un poco de cada. Cogemos trabajadores de colectivos más desfavorecidos, no sé, minusválidos, mayores de 55, bueno, lo que sea, ¿vale? O no los cogemos. ¿Cómo lo producimos? ¿Cogemos una energía que es muy eficiente pero muy contaminante o una energía que es menos eficiente pero, bueno, es más responsable con la sostenibilidad del medio ambiente? Y por último, muy importante, ¿para quién producimos? Sabemos que no va a haber para todos. Entonces, ¿quién va a poder acceder a unos bienes u a otros? ¿Quién se queda dentro? ¿Quién fuera? Mirad, aquí os pone, ¿tendrá todo el mundo acceso a los bienes o solo quien pueda pagarlos? ¿Habrá un consumo mínimo? Es decir, ¿va a haber un mínimo de consumo que todo el mundo va a poder tener? ¿Cómo se va a hacer? Bien, pues para responder a esas preguntas existen 3 tipos de sistemas de mercado, de sistemas económicos: el sistema de mercado, el sistema de planificación centralizada y el sistema de economía mixta o el sistema mixto, ¿vale? Para que tengáis una visión global antes de entrar en cada uno, porque a lo mejor nos perdemos en los detalles, tened claro que tenemos en un extremo el sistema de mercado. Digo extremo porque ahora veréis cuando él lo explique que ese sistema lo que defiende o lo que plantea como posibilidad es la mínima intervención del Estado, el sector público en la economía. ¿Os acordáis que había 3 agentes económicos? Economías domésticas o familias, empresas y sector público. Bien, pues este sistema de mercado lo que defiende es que el sector público intervenga muy poquito en economía, es decir, lo mínimo, lo indispensable, y lo demás que lo deje al funcionamiento del mercado, que va a ser el que va a dar respuesta a todas las preguntas. En el otro extremo tendremos el sistema de planificación centralizada. Vais a ver que va a decir todo lo contrario, que es el Estado, que el Estado lo es todo en economía. Va a dar respuesta a todo y va a tomar todas las decisiones económicas. Bien, ahí tenemos los 2 extremos. Y luego tenemos, como podéis imaginar, el sistema mixto que está en medio.
¿Vale? Es como el blanco y el negro y el gris que está en medio. Vamos a ver en qué consiste el sistema de economía mixta y cómo ese sistema puede acercarse a uno o acercarse a otro, dependiendo del país que realmente implemente ese sistema. Bien, empezamos por tanto con el sistema de economía de mercado. El sistema de economía de mercado, como os digo, defiende la práctica o la mínima intervención del Estado en la economía. ¿Por qué? Me voy a remontar al año 1776 a Adam Smith, que ya hemos nombrado en clase alguna vez. A Adam Smith se le considera el padre de la economía y en ese año, en el 1776, publicó La riqueza de las naciones. Bien, ¿por qué lo nombramos aquí? Porque Adam Smith lo que decía es que cuando las economías domésticas, la familia, nosotros y las empresas actúan, toman decisiones, yo me compro un jersey o yo soy una empresa y vendo pan, lo hacemos buscando nuestro propio interés. Él habla de egoísmo, ¿vale? Yo cuando me compro el jersey lo compro porque yo quiero el jersey, porque creo que eso me va a hacer sentir mejor o va a aumentar mi bienestar o va a satisfacer mi necesidad. Y eso es el incentivo que me lleva a consumirlo. Y la empresa, cuando vende pan, lo hace con el fin de obtener un beneficio particular para esa empresa. No lo hace para alimentar a la población de pan. Lo que pasa es que el proporcionar el pan a la población, que le viene muy bien, a él también le viene muy bien, porque aumenta su beneficio. Bien, pues lo que dice Adam Smith es que este comportamiento egoísta de los agentes económicos hace que, pese a que nadie mira por el bien común, se consigue el bien común, porque esas acciones individuales interactúan entre sí y consiguen la mejor solución para la economía, contribuyen al bienestar social. Dice Adam Smith que es debido a la existencia de una mano invisible. A ver, no es nada esotérico, se refiere simplemente al propio funcionamiento del mercado, que es esa mano invisible que hace que todo encaje y que se llegue a la solución más eficiente posible de toda la sociedad. Como eso es así, de acuerdo con esta teoría, no es necesaria la intervención del Estado, porque los propios agentes económicos llegan a la mejor solución posible. Por eso, en esta economía de mercado, como veremos, el Estado solamente va a intervenir para cosas que son indispensables, para lo mínimo, luego lo comentaremos. Por lo demás, el mercado, empresas, que es la oferta, y consumidores, que es la demanda, interactúan en el mercado y dan lugar a la mejor solución posible. Por tanto, y basándonos en eso, vamos a ver cómo la economía de mercado va a responder a esas tres preguntas de las que hablábamos antes. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Vale? Vamos a ir viéndolo. Aquí os lo he puesto en la presentación. En primer lugar, en una economía de mercado, ¿qué producir? ¿Vale? Vamos a ver qué dice la economía de mercado que hay que producir, cómo se debe hacer y para quién producir. En primer lugar, ¿qué producir? Ahora lo enseñaré ahí en la presentación. ¿Qué producir? Pues según la economía de mercado hay que producir aquello que el mercado demande, lo que demanden los consumidores. Si los consumidores demandan tomates, producimos tomates. Si demandan jerseys verdes, producimos jerseys verdes. ¿Cómo saben los empresarios lo que demandan los consumidores? Porque si yo como empresario me doy cuenta que están demandando muchos jerseys verdes, pues hago jerseys verdes y los vendo, ¿vale? Ya sé que así voy a poder obtener un beneficio. ¿Cómo lo saben los empresarios? Vale, lo saben observando los precios. Cuando los precios de algo suben es porque la gente está demandando mucho. Eso, por ejemplo, ocurrió antes de nuestra famosa crisis. Teníamos una burbuja inmobiliaria en la que los precios de la vivienda, de los pisos, iban subiendo. Eso era señal de que la gente estaba demandando muchos pisos. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues que muchas empresas, muchos empresarios decidieron ponerse a fabricar, a producir, a construir viviendas como una respuesta a eso. Podemos verlo ahora con la crisis del coronavirus, esto lo habéis vivido todos, ¿vale? Se vio al principio, cuando empezamos con el tema de las mascarillas, como el precio de las mascarillas, que eran baratísimas antes aquí en España porque nadie compraba mascarillas, empezó a dispararse y a subir muchísimo el precio de las mascarillas. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a demandar mascarillas. ¿Qué hicieron muchas empresas? Cambiar su producción y dar respuesta a esa demanda. Pero ¿veis cómo la respuesta se hace por un motivo egoísta, entre comillas, ¿vale? Porque yo veo que hay una necesidad, veo que están subiendo los precios porque la gente quiere mascarillas y yo las produzco. Por tanto,
el sistema de economía de mercado, ¿cómo responde a la pregunta de qué producir? Bueno, pues lo que demandan los consumidores. Hay una interacción entre la oferta y la demanda. En este punto quiero hacer una matización. El sistema de economía de mercado, realmente como tal, lo que es un sistema de economía de mercado puro, tal cual yo lo voy a explicar aquí, realmente no está funcionando en ningún país. No hay ningún país que lo lleve a cabo de una forma tan pura, ¿vale? Ya veréis por qué, porque hay una serie de problemas que no lo van a hacer posible. Y ahora lo vais a ver según os vaya respondiendo a cada una de esas preguntas. Sí se puede entender que hay economías que están más cerca de una economía de mercado, como puede ser la economía o como puede ser un país como Singapur, por ejemplo, ¿vale? Pero realmente como tal, en puridad, no hay ningún país que al 100% lo tenga aplicado así. ¿Por qué? Pues que vais a ver que hay una serie de problemas. El primero que ya os adelanto es, por ejemplo, aquí. Mirad, yo os he dicho que qué producir, lo que demandan los consumidores. Y lo que demandan los consumidores es lo que demandan los consumidores. Puede ser que demanden algo que nosotros entendamos que no es bueno para los consumidores. Podemos hablar, imaginaos, del tema de drogas, ¿vale? Si los consumidores demandan drogas, ¿se producen drogas, por ejemplo? ¿Vale? Es que eso es planteable. O al contrario, puede haber determinados bienes que consideramos que son buenos para la población, pero que la población no lo demande. Por ejemplo, entendemos que es deseable para la población que demanden educación hasta los 16 años. Bueno, pues podría haber parte de los consumidores que sí demandasen esa educación y podría haber parte que no lo demandasen. Entonces, ¿qué pasa? ¿No todo el mundo tendría educación hasta los 16 años? Ese sería un problema que tendríamos que plantear, ¿no? Bien, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿cómo producir? ¿Vale? Yo os recuerdo que había varias formas de producir, o bien con más maquinaria, o bien con más trabajadores, o bien con un tipo de energía o con otro tipo de energía, y por tanto hay formas de producir que son más eficientes o menos eficientes. Cuando yo hablo de eficiencia me refiero al coste, al uso de recursos. Las tecnologías más eficientes van a ser aquellas que son más baratas, suponen un menor coste porque implican un menor uso de los factores productivos. Y a lo mejor tú puedes producir lo mismo de una forma menos eficiente porque es más caro, ¿vale? Y con mayor coste producen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la forma de producir que establece un sistema de mercado? Bueno, pues de la forma más eficiente posible. No se tienen en cuenta las posibles externalidades negativas. Ahora iremos a eso. La forma más eficiente posible es al menor coste posible. Y no se tiene en cuenta nada más. Mirad aquí que utilizo esta palabra, que a lo mejor es la primera vez que lo veis, que es la palabra externalidades negativas. ¿Qué significa esto que os he puesto aquí? Que en un sistema de mercado la empresa va a decir ¿cómo produzco los zapatos? Bueno, pues esta forma es más eficiente, es más barata y voy a hacerlo de esta forma. Ya, pero es que a lo mejor esa forma tiene externalidades negativas, tiene efectos negativos sobre la sociedad. Por ejemplo, puede ser que esa forma de producción sea muy contaminante porque utiliza una energía muy contaminante. Es barata o es más barata o más productiva, pero es más contaminante. O yo produzco detergentes y los vertidos con esta tecnología los tengo que tirar al río, por ejemplo. Vale, pues un sistema de mercado no tiene en cuenta eso, solo tiene en cuenta la eficiencia de la tecnología, la más barata posible. ¿Veis cómo ya vamos viendo problemas de la economía de mercado? Por otra parte, teníamos la tercera pregunta. La tercera pregunta era ¿para quién producir? Bien, hemos dicho que no vamos a poder producir de todo, no va a haber de todo para todos. Entonces, ¿cómo lo repartimos? ¿Quién tiene y quién no tiene? Bien, el mercado responde de una forma muy sencilla. El que tenga la renta suficiente, el dinero suficiente, los recursos suficientes y pueda pagarlo y pueda comprarlo, va a poder acceder a ese bien. El que no pueda pagarlo, se queda sin el bien. Ya, pero es que yo necesito un médico y no puedo pagarlo. Pues no puedes acceder al médico. Es que yo necesito un nivel mínimo de alimentación o de abrigo o de vivienda y no puedo pagarlo. Pues no puedes pagarlo, ¿vale? El sistema de mercado solamente establece el reparto de los bienes entre aquellos que pueden pagarlo. Ya estamos viendo otro problema de la economía de mercado y no tiene en cuenta principios de equidad o de justicia a la hora de repartir los bienes y servicios. Bien, ¿para quién producir? Para quien pueda pagar, así de simple.
Bien, ya estamos detectando cómo el sistema de mercado, si tal cual se establece respondiendo a las preguntas como yo os acabo de contar, es muy difícil llevarlo a la práctica. Estamos viendo que aquí hay temas de reparto, de igualdad, de equidad, de justicia social, que no se están aplicando, ¿vale? Por lo que es muy difícil, y ya os digo que no existe, que ningún país pueda realmente aplicarlo en la realidad. Ya veremos cómo va a haber países que sí se van a acercar a esa economía de mercado, pero intentando paliar, suavizar esos defectos que tiene el sistema de economía de mercado. Os he dicho antes que el sector público se limitaba solamente a intervenir de la forma mínima, ¿vale? Por eso os pongo aquí que la intervención del Estado, la función del Estado son, por una parte, lo que pone aquí de establecer el marco jurídico institucional, ¿vale? El sector público lo que va a hacer es establecer unas normas mínimas de funcionamiento para que el mercado pueda funcionar, ¿vale? Unas normas mínimas de derechos de los trabajadores o de derecho laboral, ¿vale? De funcionamiento o, por ejemplo, garantizar la propiedad privada, ¿vale? Imaginaos que no hubiera instituciones que garantizaran la propiedad privada, el sistema de economía de mercado no. Unas normas jurídicas, unas leyes mínimas y unas instituciones mínimas para poder dar funcionamiento a la economía de mercado. Y por último, suministrar bienes públicos. Realmente no son todos los bienes públicos los que suministraría, pero sí algunos bienes esenciales, podríamos decir, ¿vale? Bienes que, como veremos luego, las empresas no nos van a proporcionar. Es decir, el Estado a lo mejor pues haría carreteras, por ejemplo, ¿vale? Si el Estado no hace carreteras, nadie va a hacer carreteras. Entonces, bueno, haría nos daría una serie de servicios mínimos que no son rentables y por eso las empresas no los ofrecen. Pero no hablaríamos de un sistema de servicios públicos como nosotros lo conocemos. Bien, dejamos aquí el sistema de mercado. Vamos a ver más adelante que el sistema de mercado plantea una serie de fallos que ya estamos intuyendo, pero lo vamos a dejar para otro vídeo para que no se haga muy largo, ¿de acuerdo? Venga, ahora seguimos con el siguiente vídeo. Bien, y vamos a ver el último de los 3 sistemas económicos. Vamos a parar un poquito aquí, Luis, para poder discutir un poquito sobre el tema. Posteriormente, pues seguimos con el siguiente, que sería el de economía centralizada. Y de último dejaríamos lo que es ¿cómo se llama? La economía mixta. Muchas gracias. Bien, señores, comentarios. Vamos a ver. Como no hay... Vamos a ver, Jennifer Nirvana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jennifer. ¿Algún comentario? Pues mi comentario iría orientado a que en este video lo que se abordaron fueron como nociones muy básicas que nosotros pues ya manejamos, digamos, en un buen porcentaje. Vemos lo que es la teoría de la mano invisible de Adam Smith y cómo la economía de mercado, como indica en el video, busca el bien común a pesar de que algunos pues se enriquecen más que otros. Muy bien. Vamos a ver, Erika Lorena. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Como Erika. mencionaba Nirvana, esto que vimos en el video y que pudimos escuchar son temas que ya hemos repasado e incluso hemos visto con usted, ¿verdad? Las preguntas que debemos de responder de cuándo producir, cómo producir, para quién producirlo. Nos hablaba sobre eso, nos explicaba qué es un sistema económico, cosas que nosotros ya tenemos
en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Sin embargo, para adentrarnos o para conocer más del tema, estos videos sí están muy interesantes. Ok. Sí, efectivamente, como yo les dije a ustedes desde el principio de la clase, en esta materia, en esta materia de planificación económica, prácticamente ya ustedes debieran de tener todo el conocimiento, pues, ¿verdad? La mayor parte del conocimiento para poder de alguna manera pues abordar el tema de la planificación. Como yo les decía desde el inicio, son muy pocas las cosas nuevas que ustedes van a ver aquí, sino que digamos en cuanto a lo que es teoría propiamente, aquí lo que estamos viendo es la aplicación de la teoría. El video, efectivamente, yo diría que en términos generales sí es un video que a mí me llamó la atención. Sin embargo, sí encuentro, digamos, algunas anomalías respecto a lo que es propiamente, digamos, la teoría en sí. Si nosotros ponemos el sistema económico del que ella habla, y lo vemos desde un punto de vista más general, estamos viendo, porque ella está hablando de un sistema económico de mercado, lo que en otras palabras es el sistema económico capitalista. El sistema económico capitalista es un modo de producción y solo existen dos modos de producción que están respaldados por doctrinas económicas. Uno es el capitalismo y el otro es el socialismo. Entonces, esos son dos modos de producción existentes en el mundo. Uno tiene como base la teoría de los clásicos, Adam Smith, digamos principalmente. Recuérdense que Adam Smith es un teórico que vivió en más o menos desde 1725 a 1790, si mal no estoy. Y luego, pues, el otro, digamos, la otra cara de la moneda, pues, es la teoría marxista, pues, ¿verdad? Que Marx, pues, lo situamos más o menos entre 1818, si no estoy mal, a 1988, es decir, un siglo más. En el caso, digamos, del capitalismo en sí, esta doctrina de Adam Smith da los lineamientos generales para un capitalismo. Y en el caso del socialismo, que está basada en los escritos de Carlos Marx, aquí también se dan los lineamientos generales de lo que podría ser una economía, o por lo menos ahí hay un poquito de problema, porque la verdad es que Carlos Marx nunca habló propiamente del socialismo, pues, ¿verdad? Él lo que hizo realmente en su obra El Capital fue una crítica al capitalismo. Él analizó el capitalismo y descubrió las leyes científicas que en determinado momento iban a llevar al capitalismo a su destrucción. Cuando él hablaba del desarrollo, decía que el desarrollo era como una espiral que regresaba al mismo lugar de origen, pero en una etapa más avanzada. Y eso es algo que sí en determinado momento se ha verificado en la realidad. Nosotros vemos a Marx desde un punto de vista puramente científico y no lo vemos como un teórico que fomentó el socialismo. Nos damos cuenta de que en realidad, digamos, ambas doctrinas, tanto, digamos, la de Adam Smith como la de Carlos Marx, son doctrinas económicas que presentan un análisis realmente de los modos de producción, pues, ¿verdad?
Y en un modo de producción, como les decía antes, solo existen dos, que es su forma más general, más abstracta realmente de ver la teoría económica. Uno que es el socialismo, en donde, digamos, su principal característica es que los medios de producción están en manos del Estado, y el otro, pues, es el capitalismo, cuya mano de digamos, los medios de producción están en manos privadas. Entonces, aquí tenemos nosotros dos aspectos fundamentales, digamos, de una economía cualquiera, pues, ¿verdad? Y vemos en ese sentido, digamos, cómo la planificación encaja en esto. Si la planificación nosotros la realizáramos en base realmente a una doctrina económica, las cosas serían diferentes. Yo veo, por ejemplo, que esta maestra presenta una forma muy simplista realmente de lo que es la economía de mercado. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, cuando hablamos nosotros de una economía de mercado, hablamos de una economía en la cual los medios de producción están en manos del sector privado. ¿Qué significa esto? Que existe la propiedad privada. Y en nuestro caso, nosotros somos una república, y como tal, nuestra Constitución se basa en la defensa del derecho de la propiedad privada, por lo tanto, nosotros somos un país capitalista. Que si somos un país capitalista desarrollado o no desarrollado, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque ahí intervienen un sinnúmero, digamos, de aspectos. Pero, digamos, sí es interesante ver, por ejemplo, el hecho de cómo ella presenta el capitalismo en sí, y es que ahí es precisamente en donde se da el problema con la planificación económica. Porque cuando nosotros planificamos tomando en consideración aspectos que no pertenecen a una ideología tal, entonces nosotros lo que hacemos realmente pues es distorsionar el sistema. Ciertamente no existe ni ha existido en el mundo, digamos, un sistema de mercado al 100%. Sin embargo, digamos, en las décadas de los 50, 60, 70, inclusive hasta el 80, Estados Unidos era lo más cercano realmente a una economía de mercado, pues, ¿verdad? Y ahí se cumplían, digamos, muchos aspectos relacionados con la teoría verdadera del capitalismo. Por ejemplo, el Estado era únicamente el regulador del sistema productivo, no el dueño de los medios de producción. Pero para que ese sistema productivo funcione, el Estado tenía que asumir ciertas actividades básicas, como por ejemplo la seguridad, tanto interna como externa. Ese es un aspecto importantísimo, como un servicio básico de una sociedad, que es el Estado el que la tiene que asumir. Y eso está, digamos, dentro de un esquema ideológico capitalista. Luego, pues tenemos también las comunicaciones. Ella hablaba muy someramente de esto. En las comunicaciones, pues obviamente tenemos toda la infraestructura vial, todas las carreteras. Tenemos también, digamos, los sistemas telefónicos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el asunto es que hoy en día muchas teorías, porque no son doctrinas, acuérdense, doctrinas, solo hay dos, distorsionan realmente la ideología de cada una de estas dos doctrinas, ¿verdad?
porque realmente, digamos, las comunicaciones, las carreteras, es la infraestructura básica que el Estado debe de proveer para el sistema productivo. ¿Por qué? Porque el sistema productivo no va a poder invertir en ello, pues. Entonces será el Estado el que en determinado momento va a salir, digamos, a prestar este servicio básico. Cuando nosotros hoy día, por ejemplo, vemos que en la mayor parte del mundo desarrollado, hoy, digamos, hay alianzas público-privadas en las carreteras, vemos que realmente el Estado está cediendo a la iniciativa privada un bien común, como es el derecho de paso, pues, las carreteras son del Estado. Entonces viene el Estado, como no tiene dinero para construir las carreteras, cede por cierto tiempo, digamos, ese bien público que es el derecho de paso, para que alguien venga y lo explote. ¿Cómo lo explotan? Pues ellos construyen la carretera y cobran un peaje para pasar por ella. Nosotros tenemos aquí el ejemplo de la carretera de Palín-Escuintla. Generalmente pues se hace una concesión y luego pues digamos el Estado recupera nuevamente el bien. Nosotros acabamos de ver que ya digamos la concesión de la carretera de Palín-Escuintla ¿cómo se llama? Se terminó y la carretera pasó a manos del Estado. Aunque es importante ver acá que realmente, digamos, la carretera de Palín-Escuintla no fue una carretera de una alianza público-privada per se. El Estado cedió el derecho de la carretera, pero realmente la carretera se hizo con un préstamo del Estado. El Estado prestó, si mal no recuerdo, en aquel entonces eran $70 millones, hizo un préstamo y ese préstamo, con ese préstamo se construyó la carretera y luego se dio en concesión. Por ejemplo, la VAS, que es una carretera nueva acá en Guatemala, esa sí es una concesión público-privada porque quien invirtió en la construcción de la carretera es la empresa que va a tener la concesión de ella por muchos años. Pues esta es la modalidad que se usa en el mundo desarrollado, pues, ¿verdad? Ustedes van, por ejemplo, a cualquier país de Europa o a Estados Unidos y encuentran unas grandes carreteras que son increíbles, pues, ¿verdad? No, como aquí que salimos y hay cráteres en todo el camino, pues, ¿verdad? Entonces ellos las mantienen bien en buen estado, ahí se hace un hoyo en la mañana y a las 2 horas ya está reparado, pues, ¿verdad? Aquí en Guatemala no, aquí en Guatemala pasan años y no se recuperan, digamos, esas calles, ¿no? Pero en sí, digamos, las comunicaciones, como es la infraestructura vial, es una función del Estado dentro de lo que es la doctrina del sistema capitalista, pues, ¿verdad? No vamos a hablar solo ahorita, William. No vamos a hablar únicamente de Adam Smith porque hay muchos teóricos que han contribuido y que son parte, digamos, de esta doctrina. Entonces, digamos, otra de las situaciones, otro de los servicios básicos que el Estado debe proveer en un sistema capitalista a la población en su conjunto es la educación. ¿Por qué la educación? Pues simple y sencillamente porque el sistema productivo necesita recurso humano calificado. Para un sistema productivo sería muy engorroso estar de alguna manera
educando a la gente para su empresa. Entonces, es el Estado el que va a proveer el servicio de educación. Y luego, pues aquí vemos nuevamente que, digamos, la educación es un servicio para el sector productivo. Es para el sector productivo. O sea, el sistema capitalista realmente, digamos, orienta todas sus acciones hacia la producción. O es lo que se debiera de esperar, pues, ¿verdad? Luego, pues, tenemos el servicio de salud pública, que también va orientado hacia la población, hacia el sistema productivo. ¿Por qué? Porque, digamos, un empresario necesita contratar gente que esté sana, pues que le pueda rendir en su trabajo. Y el sector privado no se podría poner, digamos, a curar a la gente que se le enferma mientras está trabajando, pues, ¿verdad? O sea, estos son servicios básicos que el Estado debiera de proveer a la población si nos decimos un sistema capitalista. No es como nos lo pintan en realidad, de que, digamos, el sistema es egoísta y que solo piensa, no. Realmente el sistema está diseñado precisamente para que el sistema productivo pueda funcionar, porque al final lo que nos lleva al desarrollo o nos lleva, digamos, al crecimiento económico es la producción. Y a través, digamos, del Estado, esa producción que paga impuestos, el Estado va a redistribuir la riqueza. ¿Cómo la va a redistribuir? En salud, en educación, en seguridad, en comunicaciones, a la población en su conjunto. Aunque definitivamente todo esto va orientado hacia el fortalecimiento de sus unidades productivas. No es, digamos, que todo esto sea un sistema egoísta de alguna manera, como ellos, como se planteaba en el video. Entonces, acá, digamos, es importante ver ese tipo de cosas, pues, ¿verdad? Luego hablaba de uno de los problemas del capitalismo, que decía las externalidades negativas digamos, de una empresa o de un conjunto de empresas en particular, pues, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, el Estado tiene dentro de sus funciones la regulación del sistema productivo. O sea, el Estado sí puede controlar esas externalidades negativas dentro de un sistema capitalista. El hecho de que, digamos, a una empresa, digamos, le resulte fácil o más conveniente hacer un proyecto en el que vaya a tener externalidades negativas, no significa que el Estado no pueda intervenir. Por ejemplo, si se van a verter aguas sucias o aguas negras a una fuente de agua, el Estado tiene la legislación en la cual puede obligar a la gente o a los empresarios, en este caso, a que mitiguen esos daños que podrían hacer al ecosistema en su conjunto, pues, ¿verdad? Por ejemplo, hacer plantas de tratamiento y una serie de cosas que se pueden hacer para que esas aguas ya lleguen limpias a los ríos, por ejemplo. Cuando hablamos de justicia o equidad en la distribución, como ella lo ponía, estamos hablando precisamente, digamos, de esa función de regulación que tiene el Estado. Dentro de la economía capitalista, por ejemplo, dentro de la economía capitalista, digamos, tenemos nosotros un sistema de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Claro, eso es teórico. Sabemos que
que los juzgados y todo el sistema de justicia pues está corrupto y toda la cuestión, ¿no? Pero en términos generales, realmente, digamos, la justicia social o la justicia jurídica propiamente debe de ser en igualdad de condiciones para todas las personas que pertenecen a un país. Eso es, digamos, un precepto de la economía capitalista. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace que este sistema falle? Es precisamente, digamos, la distorsión que se da en la realidad de este sistema. No es que el sistema sea malo en sí. Obviamente, cuando hace muchos años nos presentaban a nosotros, digamos, la propaganda socialista, pues decían que no, que el Estado podía producir y que iba a ser más equitativo y que todos iban a tener de todo, pues, ¿verdad? Sin embargo, a través del tiempo, después de más de 100 años, pues hemos visto que todo ese sistema fracasó. Aunque también hay que reconocer, digamos, que muchos países que fueron socialistas lograron muchos adelantos en cuanto, digamos, a la cultura general de las personas, y esto pues obviamente también les da mayor oportunidad en un sistema capitalista. Sabemos que todos los países que en determinado momento adoptaron, a partir de 1917, cuando se da la Revolución Rusa, el sistema socialista, pues en la mayoría fracasó y quedan 3 o 4 países que todavía están dentro del socialismo, como por ejemplo, digamos, Cuba, la China, Corea del Sur, perdón, Corea del Norte y algunos dos que no recuerdo en este momento. Digamos, estos son, pero lo que se nos puso de manifiesto realmente es que el sistema socialista no funciona. En ese sentido, pues dentro de lo que es la economía de mercado, ya digamos, uniéndolo a lo que es la existencia de la planificación como tal, digamos, el tipo de planificación que se va a dar en una economía de mercado es una planificación indicativa, así se le llama. ¿Y por qué es indicativa? Es precisamente porque el Estado, digamos, dentro de un sistema capitalista, va en determinado momento a buscar el beneficio en su conjunto de la producción. ¿Para qué? Para que realmente el país crezca. Pero paliativamente, el Estado también va a tener sus servicios básicos en los cuales, digamos, ellos van a, digamos, puede entrar el aspecto de la redistribución social, tal el caso, digamos, de las comunicaciones, en las que se hace una carretera, se da, digamos, un servicio de transporte a las comunidades, y todo eso que está regulado por el Estado, en determinado momento le va a dar a la población algún tipo de redistribución de los ingresos. Cuando, digamos, nosotros hablamos de la salud pública, por ejemplo, también estamos redistribuyendo el ingreso. Si hablamos de la educación, también estamos redistribuyendo el ingreso. Nosotros estamos aquí en una universidad estatal. Lo que nosotros pagamos por estudiar en la Universidad de San Carlos es prácticamente nada, pues prácticamente un servicio gratuito totalmente, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, todo esto es una redistribución del Estado. El Estado coge recursos de la población mediante los impuestos, y parte de eso, de ese dinero que él capta, lo redistribuye en la población
a través de dar este servicio de educación. Acuérdense que nosotros tenemos un 5% del presupuesto ordinario del Estado, pues, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando nosotros vamos a la universidad, estamos recibiendo una redistribución del ingreso, vista, digamos, desde un ángulo verdaderamente teórico, ideológico y real, ¿no? Porque esto es real. Nosotros estamos aquí en la universidad gracias a que el Estado está redistribuyendo el ingreso que capta de la población, pues, ¿verdad? Que no es suficiente, es cierto, no es suficiente. Pero el asunto aquí es que cuando, digamos, por ejemplo, estos servicios se trasladan al sector privado, ahí es donde se vuelve un caos el asunto, pues, ¿verdad? Porque si nosotros no estuviéramos en San Carlos, sino que estuviéramos en una universidad privada, digamos, ahí sí estaríamos nosotros hablando de que el esfuerzo que tendríamos que hacer en esa universidad para estudiar ahí sí es eminentemente grande y es eminentemente egoísta, pero eso ya es una distorsión del sistema. O sea, en el momento en que viene el Estado y traslada esos bienes o esa, digamos, esa capacidad al sector privado, lo que está haciendo es distorsionando el sistema, porque el encargado de la educación es el Estado. Entonces, obviamente, digamos, las personas vienen, se van a una universidad privada y sí, efectivamente, ahí hay, digamos, un costo muy alto que pagar y ese bien en el mercado únicamente se va a proporcionar, como decía la profesora, aquel que lo pueda pagar, pero en realidad es una distorsión del sistema. Entonces, digamos, muchas veces, yo la vez pasada platicando con una amiga que me decía que su hijo ya entraba a la universidad, pero que no tenía dinero para pagarlo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando yo le dije, ¿por qué no considera a San Carlos? San Carlos es una universidad que es prácticamente gratuita, pues. Y que aparte de eso tiene un prestigio internacional. Tal vez ha decaído mucho, tal vez, digamos, estamos pasando por una crisis no solo, digamos, financiera, sino que también académica en la universidad, pero la universidad sigue siendo, digamos, una universidad de prestigio, pues, ¿verdad? Y es una opción, sin embargo, a ella se le paró el pelo. Ay, no, que cómo mi muchachito va a ir a la sacarlo. Bueno, pues entonces dejé de comer y mándalo a la marroquina, así de sencillo. Entonces, pero no es que el Estado no esté dando el servicio, que lo da mal dado, eso es otra cosa. Pero cuando el Estado, digamos, da el servicio de educación, está redistribuyendo el ingreso. Cuando el Estado da el servicio de salud, está redistribuyendo el ingreso. Cuando el Estado da la seguridad tanto interna como externa, el Estado está redistribuyendo el ingreso. Cuando se hace una carretera, el Estado está redistribuyendo el ingreso. Entonces, no se trata realmente de un sistema egoísta, como, digamos, se quería ver ahí, o como ella lo presenta. A mí me pareció muy interesante el video, realmente, digamos, la profesora es muy buena, explicó bien, como bien dicen ustedes, pues todo ese tipo de cosas ya ustedes las conocen. Sin embargo, lo importante aquí es la reflexión, si digamos, realmente todo lo que ella dijo corresponde o no corresponde, digamos, a una realidad. Y como vemos, digamos, que si nosotros reflexionamos sobre la teoría capitalista, realmente en sus orígenes, nos vamos a dar cuenta, pues, de que realmente el Estado es un ente regulador únicamente de todo el sistema productivo.
Y por eso es que, digamos, el Estado hace una planificación indicativa. ¿En qué sentido? Es indicativo. Por ejemplo, si hay muchas industrias que están vertiendo agua contaminada digamos, a las fuentes a las fuentes de agua, el Estado puede intervenir de una manera indirecta, para solucionar ese problema, porque simple y sencillamente imponen un impuesto muy alto a aquellas personas que están vertiendo aguas, y las empresas se van a ver en la necesidad de mitigar esa externalidad negativa, porque para eso se constituye el Estado, y para eso el pueblo en su soberanía, digamos, traslada ese poder al gobierno, para que el gobierno pueda actuar en ese sistema, y debe respaldarlo en ese sentido. Si, digamos, los sectores productivos en determinado momento se van contra el Estado porque no les está dejando tirar agua sucia en las fuentes de agua, ¿va? Entonces, todo ese tipo de cosas es bueno reflexionarlas, porque, digamos, pareciera ser que todo está bien, pero la realidad es que no estamos viendo la teoría realmente en su justa dimensión. Si nosotros nos vamos, digamos, a las décadas de 1950, 60, 70, 80, al país de los Estados Unidos, vemos que, digamos, ahí el sistema económico capitalista funcionaba casi en su totalidad. Realmente de ahí... ¿Sí? Ya son las 7:05. Sí, pues, ok. Bueno, entonces, solo quiero terminar con esto. El hecho, pues, de que, digamos, la economía estadounidense en esas décadas realmente sí cumplía con todos estos servicios básicos de la población. Y a través de eso redistribuía su ingreso. Pero bueno, vamos a dejar aquí la clase y continuaríamos en próximo día, que es el día jueves.